Hola, soy Oscar. Les explicaré hoy sobre la historia de la fotografía. Hoy les voy a explicar sobre la historia de la fotografía. El primer procedimiento fotográfico o oligráfico fue inventado por Nietzsche hacia 1824. Las imágenes están extendidas y obtenidas con betún de Judea sobre una placa de plata. Luego de un tiempo de exposición de varios días en 1829, Nietzsche se asocia de varios días en 1819 y también Nietzsche asocia a Louis Jacques Mandel. Nietzsche asocia a Louis en sus investigaciones. En 1829 Nietzsche asocia a poner en punto a partir del residuo, de la destilación, de la esencia de la banda. Un segundo procedimiento que produce imágenes con un tiempo de exposición de un día entero. Nietzsche muere en 1833. Daguerre continúa trabajando solo e inventa en 1830. El daguerrotipo. Primer procedimiento que se procede, una etapa revelado. Una placa de plata recubierta de una fina capa indura. Plata recubierta de una fina capa y era expuesta en la cámara oscura y luego sometida a la ocasión de vapores de mercurio que provocando la aparición de la armada en el curso de la exposición de la luz. Este revelado consistía en una gran ampliación del efecto de la luz, con lo cual el tiempo de exposición no pasaba de 30 minutos. El fijado era obtenido por inmerso en agua de sales marinas. Hippolyte Bayard. En julio de 1839, otro francés, Hippolyte Bayard, descubre el medio de obtener imágenes positivas directamente sobre un papel recubierto de cloruro de plata. Era oscurecido en la luz y luego expuesto en la cámara oscura después de haber sido tomada en cloruro de plata. El tiempo de exposición era de 30 minutos a 2 horas. William Henry Fox Talbot. Siempre en 1839, el anuncio del invento del daguerrotipo incitó al inglés William a retomar las investigaciones interrumpidas cuyo comienzo rebotaban en 1834. En 1841 intentó el calotipo, primer procedimiento negativo barra positivo que permitiría el multiplicador de una misma imagen gracias a la obtención de un negativo intermediado sobre un papel al cloruro de plata. Vuelto translúcido, era revelado luego por medio de un producto químico, el revelador, así se le llamaba, una solución de ácido gálico nitrato de plata, una segunda hoja de papel recubierta también de cloruro de plata y más tarde era expuesta a través del negativo translúcido para dar el positivo final. John Herschel. En 1839 se le debe a John Herschel el descubrimiento de fijar las imágenes sumergiendo en el baño pulsulfito de sodio. Básicamente han hecho que si alguien deja la investigación de la cámara o de la fotografía, alguien más la va a seguir. Pero si esa persona que lo siguió, al que lo dejó, va a seguir otro. Eso es una continuidad que se presenta en esta historia. Hiposulfito de sodio es el mismo componente esencial de las fotografías, de los fijadores de la fotografía actuales. Las ventajas del caleotipo reposaban principalmente en la facilidad de la manipulación de las copias sobre papel y de las posibilidades de producción múltiple. En rebacha la definición, limitada por la presencia de las fibras del papel negativo, no podía rivalizar con el daguerrotipo. Hippolyte Fizeau. Reducir aún más el tiempo de exposición, se crearon objetivos de focales cortas, más luminosos, por lo tanto, conservando la nitidez en toda la imagen. En 1841, el físico Fizeau reemplazó el cloruro de plata por el bromuro de plata. La sensibilidad a la luz es más superior. Nada más que algunos segundos de exposición eran suficientes para obtener un daguerrotipo. Entonces tomar retratos se volvía posible. Abel Nipse San Victor. El fin de mejorar la transparencia del calotipo negativo, Abel Nipse de Saint-Victor, primo de Nietzsche, descubrió en 1847 la forma de reemplazar el papel por el vidrio. Ya no serían la fotografía en un papel, sino que ya serían en un vidrio, como si fuera un espejo. Para que el bromuro de plata pueda adherirse al vidrio, tuvo la idea de mezclarlo con la albumina, el blanco del huevo, aunque un poco
captadas, las imágenes se volvieron extremadamente precisas, obligando a los ópticos a poner a punto objetivos aún más eficientes. Scott Archer, 1851, o sea, es una línea del tiempo de la historia de la fotografía que estoy explicando. En inglés, Scott Archer reemplazó la albúmina por el color cuya base es algodón pólvora. Las imágenes blanco y negro obtenidas por este procedimiento alcanzaron una calidad más obtenida, con el inconveniente de que la toma debía tener un lugar mientras que la placa estaba aún húmeda, que el revelado debía efectuarse inmediatamente después. Richard Madox et Charles Bennett. En 1831, otro británico, Charles Madox, remedió ese problema reemplazando el colodio por la gelatina. Sí, por una gelatina, pero no era cualquier tipo de gelatina, era una gelatina para hacer las fotografías aún más de mejor calidad. Procedimiento perfeccionado, Charles Bennett, quien demostró que las placas gelatinizadas adquirían una gran sensibilidad cada uno. Las mantenía durante varios días a 32 grados centígrados. Las placas de gelatino bromuro no solo podían ser almacenadas antes de usarse, sino que su sensibilidad era tal que la exposición no excedía de la fricción del segundo. Por esta razón, en 1880 comienza la historia del obturador, porque la alta sensibilidad de las placas necesitaban la concepción de los mecanismos capaces de dejar entrar la luz en la cámara durante unos centésimos y aún milésimos de segundos. Debía valerse precisamente de la luz, y así el fotómetro se convirtió en un verdadero instrumento de medida. Otra persona, un estadounidense, ha tomado el seguimiento de la perfección de la fotografía. Es George Eastman, fundador de Kodak, concebirá en 1888 la idea de un soporte blando. Las placas de vidrio eran progresivamente reemplazadas por los rollos de celuloide, que son esas tiritas que voy a presentar por acá. Por acá está la imagen, para que puedan entender mejor lo que estoy hablando. Ahora vamos a hablar sobre la reproducción de los colores. Le faltaba todavía a la fotografía la reproducción de los colores. Las primeras tentativas fueron la iniciativa de Edmond Becquerel en 1842, luego la de Nipse de Saint Victor en 1851, quienes demostraron que una placa de plata recubierta de cloruro de plata puro concebía directamente, aunque de manera inestable. En 1869, Louis Ducos du Joran logra en Agen la primera fotografía a color, aplicando el principio demostrando por Maxwell de la composición de la luz por intermedio de los tres colores, amarillo, azul y rojo, fundamentales, rojo, el amarillo y el azul. Este realizó 3 fotografías del mismo tema a través de filtros respectivamente rojo, azul y amarillo, los colores primarios. De esto obtuvo 3 positivos del mismo color de cada uno de los filtros utilizados. Superponiendo exactamente las primeras imágenes, obtuvo la restricción de colores, sustitución de colores. El físico Gabriel Tillman recibió el premio Nobel en 1906 por haber descubierto en 1891 el medio de obtener fotografías directamente de colores sobre un papel, sobre una misma placa, nuevo procedimiento que él hizo, que era interferencial, que ya figuraba la fotografía. Era demasiado compleja y no trascendía en el estadio del laboratorio. El primer procedimiento, monoplaca color, que pudo ser utilizado por aficionados, nació en 1906. El autocromo, inventado por los hermanos Lumière. Voy a dejar las fotos de cada uno de los personajes que estoy explicando, de la historia de la fotografía, quiénes fueron los que los crearon, quiénes fueron los que han seguido con la historia, los que han seguido con la investigación que se ha obtenido gracias al primer investigador sobre la fotografía. Los hermanos Lumière tomaban el principio de la síntesis de tricromía, lograba establecer una sola capa por medio del añadido de luz. Del medio añadido, mosaico de microfiltros de colores realizado gracias a granos de fécula de papa. El descubrimiento revelado homogéneo por R. Fisher desde 1911 la fotografía del color a una nueva dirección. Se había observado que algunos observadores producían imágenes con un color dominante en un lugar de un blanco y negro neutro. El principio tri, como fue retomado por la prensa ACFA
para poner punto en 1933. Las películas Apacolor, constituidas de 3 capas superpuestas sensibles, respectivamente al azul, verde y rojo, fue puesto a un punto revelador que coloreaba las capas según el color de la sensibilidad que tenían. Así, la posibilidad de producir los colores produjo mejores las ópticas para transmitirlos finalmente a la película. Los colores de objeto. 1975, dos americanos, El Manes y El Legondowski, mejoraron el procedimiento claro comprado por Kodak. Tomó el nombre de Kodachrome, aunque nuestras películas color actuales son muy sofisticadas que acudir siempre al bromuro de plata, la gelatina como el principio de la base, el Agacolor y el Kodachrome. Un dato importante es que la primera cámara, que fue suficientemente pequeña como para llevar para todas partes, un portátil, fue diseñada por Johann Sand en 1685. La primera cámara fotográfica similares es en esencia el modelo de Safran, aunque generalmente con en el enfoque. Ahora vamos a hablar sobre algunas de las cosas que lleva la fotografía, como es el ISO. Vamos a hablar sobre los siguientes temas: el diafragma, la velocidad, el ISO, la profundidad de campo. Esas cosas las vamos a explicar en este momento. El diafragma es una parte del objetivo que limita el rayo, de que la luz que penetra en la cámara funciona como el iris del ojo humano, abriéndose o cerrándose para permitir que entre menos luz según sea necesario. Lo abierto que está en el diafragma es lo que llama la apertura de diafragma en números F. El salto de un valor al siguiente se denomina paso. La escala de números pica. La escala de números F típica es la siguiente, aunque no se muestra todas las posibilidades, ya que los diferentes pasos dependen del diseño del objetivo. Presentaré la imagen de los distintos diafragmas que puede llegar a ser una cámara. La relación entre los números F es que por cada paso la luminosidad se duplica o se divide por 2 si la aumentamos o la reducimos, respectivamente. Así que 11 tiene más luminosidad que F12 y la mitad de F8. Es fácil perderse con los números y con la apertura. La forma más fácil de reconocerlos es que el número menor es F, el número F es la mayor apertura y el mayor número F es la menor apertura. O sea, entre más pequeño más luz entra, entre más grande menos luz entra. En función del programa utilizado en la cámara, la apertura del diafragma se ajusta automáticamente o puede ajustarse de forma natural. Ahora vamos a hablar sobre la velocidad de obturación. La velocidad de obturación o tiempo de exposición es uno de los 3 pilares básicos de la exposición fotográfica, junto con la apertura de diafragma y con el ISO, que ahorita vamos a hablar sobre el ISO. Con el control de este parámetro dejaremos pasar más o menos luz al sensor de nuestra cámara con una clara simplificación.
congelar o no el movimiento. Pero antes de pero debo explicar qué es el obturador de la cámara. Es un dispositivo mecánico muy preciso utilizado delante del sensor de la cámara, que va a controlar el tiempo durante el cual llegará la luz a la cámara. Está formado por dos cortinillas, una que se abre para iniciar la expresión y otra que se cierra para finalizarla. Y el espacio que queda entre ellas será por el que entre la luz. Por lo tanto, la velocidad de obturación será el tiempo que se va a tomar a estar abierto el obturador de nuestra cámara y que se dejará pasar la luz del sensor. Voy a dejar una imagen sobre la velocidad de obturación, que la imagen va a explicar todo, pero todo. La distancia focal. A mayor distancia focal, más zoom, menos profundidad de campo. Como se ve en la imagen, la foto hecha con un zoom de 35 milímetros tiene una profundidad de campo que la foto hecha con un zoom de 100 milímetros. La distancia real entre la cámara y el punto enfocado. Cuanta menor la distancia del sujeto que se enfoca, menor la profundidad de campo. Como se ve en la imagen, la foto hecha a 1.5 metros del suelo tiene una profundidad de campo menor que la foto hecha de 4.5 metros. Voy a dejar dos ejemplos de una ardilla y de un paisaje, que en esas dos tienen profundidad de campo. Y espero que les haya gustado el video. Denle su like. Recuerden que si no sabes su historia, estás condenada a repetirla. O sea que si quieres ser fotógrafo, debes saber cuáles fueron los principios que se debe utilizar, qué elementos tiene una cámara y tener buen ojo. La luz es el condimento fundamental en toda receta para una buena fotografía. Sin ella no habrá fotografía posible. La sensibilidad del ISO es algo así como el valor que indica qué cantidad de luz es capaz de dar a la fotografía. Mayormente se utiliza el ISO para tomar buenas fotos en los modelos, en las películas, en algunas fotos normales, en el arte. Tomando fotos, el ISO es importante en varios aspectos, igual que en el diafragma, que es lo que había explicado antes, que es entre más cerrado entra luz y más abierto no entra tanto luz. El ISO no es más que la sensibilidad del sensor a la hora de capturar la luz. A mayor número de ISO, mayor cantidad de luz puede entrar. A menor valor. Y a menor valor, menor capacidad para capturar dicha luz. Cuando duplicas el ISO, pasa a ser, por ejemplo, ISO 100 a ISO 200. Necesitas la mitad de luz para lograr la misma exposición. En el ejemplo que voy a colocar, puedes ver con la misma velocidad
la obturación y misma apertura. Como resulta, la imagen modificando el ISO. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, no olviden darle like, suscribirse y hasta luego.